separado, por lo tanto han equivocado por un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al economista Alberto Dajic. Él fue vicepresidente del Ecuador. Vamos a abordar diferentes temas. La crisis ecuatoriana, esta que es ofensiva para la conciencia de los connacionales. Esta crisis, ¿hasta dónde puede llegar, economista? Gracias, Fernando, por esta invitación y a la gran audiencia que tiene este programa. Bueno, la crisis ecuatoriana que presenta síntomas por acá, fiebre, pus, dolor, malestar, es una enfermedad con muchos síntomas demostrando la gravedad de la misma. Hoy aparece visible por el tema garantías, por el uso de este garantismo de la Constitución. Esta Constitución perversa realmente, en la cual el Ecuador fue sometido a un experimento como si fuéramos conejillos de Indias, por unos españoles teóricos aupados por la Revolución Ciudadana, que introdujo este grupo de españoles una serie de reformas antinatura para este país. En primer lugar, un Consejo de Participación Ciudadana que existe en Bolivia y Venezuela. No es que son los mismos los que redactaron la Constitución en Venezuela y también en Bolivia en el 2006. Así es, que no existe en Europa, que no existe en los Estados Unidos, no existe en el Japón, no existe en los países que han logrado desarrollarse. Un garantismo realmente impresionante. Valoraron si los jueces ecuatorianos tenían la cultura en derecho constitucional para dar el salto a un extremo garantista como este, si la sociedad ecuatoriana estaba preparada para un sistema de garantías así, que no ha demostrado que es la gran evolución y el gran logro, ha demostrado ser una red que atrapa a todos los ecuatorianos en pugnas, peleas y sobre todo en decepción de ver cómo ese sistema garantista se usa para los más absurdos, protervos propósitos, incluyendo lucha fratricida entre funciones del Estado. Economista, es indudable que ese garantismo era para proteger, se supone, a los ciudadanos frente al Estado. Pero resulta que en el Ecuador se malinterpretó, o a lo mejor esa fue la intención. En la época de Correa se usaba en contra de los ciudadanos y en la actualidad se usa en contra del otro Estado, del otro poder del Estado. Nada tiene que ver con los orígenes, el principio o la filosofía de lo que podría ser ese garantismo. El garantismo extremo que tiene esta Constitución, pero en general el sistema de garantías es para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. No frente al Estado, ¿no? Frente al Estado. No para que las funciones del Estado lo utilicen perversamente para resolver sus controversias políticas, sus diferencias políticas, sus cuotas de poder, sus luchas entre funciones. De ahí que el sistema de garantías, como está planteado en la Constitución, podrá en teoría significar ciertas cosas. En la práctica
ha significado una verdadera hecatombe, un desastre para la sociedad ecuatoriana. Economista, ¿cuál es la salida? Al momento, la inseguridad ciudadana, más esta inseguridad jurídica, hace que el país no progrese. Podemos más o menos pasar, vivir, estar allí, pero no es un país con grandes objetivos, especialmente de desarrollo, un país que pretenda dar pasos y pasos agigantados, como lo han dado otras naciones muy pequeñas y que ahora son prósperas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo hemos dicho en este programa y yo lo he repetido en muchas ocasiones, el Ecuador no va más, como en la ruleta, no va más, no puede poner una ficha más, sin lograr acuerdos nacionales sobre grandes tópicos que estamos muy lejos de siquiera discutirlos. El Ecuador se mueve con un cortoplacismo impresionante. Seguridad social, qué problema tan grave el del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, quebrado. No hay discusión de ese tema en la sociedad. Se cuestiona inclusive estudios profesionales hechos por expertos mundiales que hablan de la gravedad del problema y se dice, no, es solo que el Estado le pague la deuda. Y no es así. Las cifras demuestran que no es así. Un tema como el apoyo a la minería, que debe ser un consenso de la sociedad porque se puede lograr una minería que no contamine. La reforma laboral. No podemos seguir con una legislación laboral absolutamente anticontratación de mano de obra. No podemos seguir con un tamaño del Estado tan perverso que no se logra bajar el gasto corriente de 10% del PIB. Por más que el gasto va bajando en relación al PIB, ese gasto corriente y los sueldos se mantienen, porque hay estructuras, divisiones, entidades que deberían desaparecer, que no hacen nada, que estorban, pero ese tema no se discute. El tema de los subsidios, no hay un acuerdo de cómo eliminarlos, transformarlos, focalizarlos, no hay acuerdo. No hay acuerdo sobre un sistema perverso de tasas de interés que motiva el consumo, no la inversión, que tiene un arbitraje regulatorio que permite que un sector como el cooperativismo pague más tasas que los bancos, alterando la sana relación que debe haber entre los sectores. Bueno, hay tantos temas nacionales y no se los discute. ¿Cuál es la discusión? Esta, ¿no? La garantía, el que tú me sacaste no me debiste haber sacado, yo debo estar ahí. Entonces, no vamos por el camino del desarrollo, no. Tenemos que hacer un corte comercial y vamos a hablar precisamente del costo laboral luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. En el Ecuador, el sueldo básico es prácticamente uno de los más altos de América Latina, superado únicamente por Uruguay. Pero hay países como Perú y Colombia, fronterizos, que tienen casi la mitad del sueldo que actualmente tienen los trabajadores ecuatorianos. No estoy en contra de que ganen más los ciudadanos, pero a su vez tiene que haber análisis técnicos, porque de lo contrario, en el futuro, menos ecuatorianos probablemente tengan trabajo y más desocupados tenga el país. La pregunta es, si vamos encareciendo los costos de producción,
aun cuando tengamos tratados de libre comercio, y vamos a hablar de algunos de ellos, ¿qué le pasa al Ecuador? ¿Puede ser competente o no? Bueno, definitivamente las cifras demuestran que el Ecuador es el país de Latinoamérica con la menor cantidad de inversión extranjera directa en relación al Producto Interno Bruto. Nos gana Nicaragua, nos gana Haití, y no voy a decir Perú, Colombia, Bolivia, Chile. Esos países han tenido 4, 5, 6% de inversión extranjera directa y el Ecuador no llega al 1%. Parte importante de esa realidad es el costo laboral, porque cuando uno mide el costo laboral, no debe fijarse únicamente en el salario mínimo vital. Debe fijarse que el Ecuador tiene un salario mínimo vital que es, luego del de Uruguay, que estamos casi al igual que el Uruguay, es el más caro de América Latina. De Sudamérica. En América Latina creo que Costa Rica anda por ahí con el Ecuador, pero el Ecuador es de los 3 más altos de América Latina. Más alto que México, que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y una economía totalmente integrada con la economía de los Estados Unidos, que ensambla los automóviles que se venden en los Estados Unidos, electrodomésticos, fuselajes de aviación, de aviones. Todo eso hace México, con un salario mínimo vital más bajo. Por supuesto, en esas industrias no se gana el mínimo, pero la competitividad mexicana es mucho más alta. Entonces, no hay que mirar solamente el salario mínimo vital. Nosotros tenemos 13º y 14º sueldo. Tenemos un que no 15, lo tienen otros países. No, un 15% de participación de los trabajadores en las utilidades que no los tienen otros países de Latinoamérica. Una jubilación patronal realmente alta que obliga a hacer una reserva patronal que va contra los resultados y que impide, por ejemplo, distribución de utilidades a un inversionista extranjero. Tenemos luego unas vacaciones que son crecientes en el tiempo. Cuando un empleado ya tiene un cierto número de años, le toca más de 15 días de vacaciones. Pueden ser 30 días y también. Llega hasta 30 días. Cuando uno va sumando, y el costo de un despido, usted pesca a un empleado incumpliendo su labor, lo despide, vale una fortuna. Aun cuando sea ineficiente esa persona. Entonces, cuando suma todas esas cosas, la mano de obra ecuatoriana, dada su productividad, es carísima y por lo tanto va alejando la competitividad. Requiere que el Ecuador una gran reforma a la legislación laboral para modernizarla, para ponerla a tono con otros países, para hacerla flexible. Usted tiene todos los días, mi querido Fernando, la evidencia cuando transita por las calles de Guayaquil del ejército de ecuatorianos de todas las provincias, de Esmeraldas, usted lo ve por su raza, de la sierra, que están con frutas, cocada, maní, cablecitos para conectar celulares, jabones, pañitos húmedos, Coca-Cola, agua, en la calle. Esos no tienen 13º, 14º seguridad social. ¿Cuánto hacen? 10 al día, 15 al día, Dios mío lindo. Y no se piensa en ellos, que son la mayoría del Ecuador no está afiliada a la seguridad social, no tiene un empleo formal, no tiene un empleo con todo lo que la ley garantiza. Entonces, esas garantías, ¿a quién le sirven? A una minoría. No se puede seguir con esto en el Ecuador, pero tampoco eso es tema de discusión. ¿Por qué? Porque los políticos no quieren hablar de lo que el país debe oír. No es técnico elevar el salario $100 en estos 4 años. ¿Qué político ha salido a decir eso no está bien? Y peor aún, en el futuro, No, con ninguno. estos antecedentes, pueden aparecer otros que digan, yo voy a subir $200 y van a ser 50 cada año en los 4 años de mi periodo. ¿Y por qué eso se dijo en la campaña? Porque el otro candidato ofreció un bono de $1,000.
Entonces, los candidatos dicen cosas que no deben decir, pero el auditorio oye cosas que le gusta oír y tiene parte de la responsabilidad. Y los líderes políticos que lo tapan. ¿Por qué? Porque no dicen nada, porque creen que eso no es político, como no hablar de los subsidios. ¿Quién, por ejemplo, apoya cuando un gobierno correctamente va eliminando subsidios? Nadie. ¿Y por qué no apoyan? Porque creen que eso no da votos. Entonces, cuando el país y los intereses del país están muy por debajo del interés electoral o político, una sociedad no sale adelante. Economista, yo hacía un breve comentario y decía, si el país se vuelve cada vez más caro, ¿de qué le sirve tener acuerdos de libre comercio? Porque aun cuando no deba pagar aranceles tras la firma de un acuerdo para llegar con los productos a ese otro país, es tan caro el producto ecuatoriano que aun cuando haya libre comercio no va a entrar a ese mercado. Así es. Tome el caso de la China. Tampoco se ha hecho esa reflexión. El primer mercado del camarón ecuatoriano es la China. Yo creo que ahí el impuesto es 2%, una cosa muy pequeña. Bueno, se quita ese 2%. Eso comparado al aumento de costos no lo compensa. ¿Qué va a suceder con el Ecuador? Por ejemplo, se dice que podría haber una recesión económica a nivel internacional. Obviamente, altas tasas de interés en los Estados Unidos para controlar un poco la inflación. Inflación desquiciada porque en 40 años no se ha llegado a esos niveles de 8 o 9%. Europa también. Pero, ¿qué le puede pasar al Ecuador en sus condiciones con una crisis internacional? ¿Le puede pasar algo o no pesamos en nada? No. Y somos insignificantes? No vamos a desaparecer, no. Pero nos pega. Nos pega porque los precios de los productos de exportación caen, porque hay menos demanda de las exportaciones, porque la tasa de interés sube y por lo tanto el peso de los intereses, por ejemplo, con los cuales se financia el propio sector exportador, los exportadores tienen crédito afuera, bueno, les sube, los importadores que tienen crédito afuera, les sube la tasa, los bancos que se endeudan afuera, les sube la tasa y la tasa en el Ecuador entonces es más alta, eso frena la inversión, frena el consumo. Bueno, sí, afecta, es obvio que afecta y no podemos hacer nada frente a los temas internacionales. Para terminar en este bloque, en pocas palabras, ¿cómo está actuando el gobierno del señor Guillermo Lasso ya en este segundo año con respecto a un manejo adecuado o no de la economía? A ver, no hay duda que sigue con una prudencia fiscal indispensable. Qué difícil es reponer, rehacer, reconstruir, corregir ese salvaje incremento del gasto público de 23% del Producto Interno Bruto en el 2006 a 43% en el 2016. Más que Venezuela, más que la Argentina de los Kirchner, más que la Bolivia de Evo, más que la Nicaragua de Daniel Ortega. El campeón del gasto público fue el Ecuador y había que dar marcha atrás y eso tiene una secuela dura en lo social. En eso lo está haciendo bien. Está haciendo bien en tratar de elevar las reservas, en buscar acuerdos de libre comercio, pero la falta de acuerdos políticos lleva a que no se pueda o se esté haciendo nada en los temas fundamentales, porque esas no son responsabilidades de un gobierno, sino de toda la sociedad. Para salir de la pobreza, no es que hay un buen gobierno, no, ningún país sale de la pobreza porque vino un gran presidente que en 4 años hizo las cosas. No, un país sale adelante como Chile, porque durante 30 años muchos presidentes
hacen lo mismo con matices, con tonalidades, pero guardando unos objetivos nacionales que la sociedad entera los ha aceptado y los toma como propios. O, lamentablemente, como un país como la China, donde una tiranía impone un modelo económico que sí funciona y se produce el resultado. Pero no queremos eso. Queremos que sea con acuerdos como lo han hecho Uruguay, Chile, el propio Perú, con toda la crisis política, pero han logrado esos acuerdos y por eso esos países van adelante. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar voy a abordar el tema de Argentina, la condena a la señora Cristina Fernández. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. He sido condenada por un estado paralelo, una mafia judicial, dijo la señora Cristina Fernández cuando escuchó precisamente la sentencia de los jueces en Argentina. Le dijeron que tiene que ir 6 años a la cárcel y que queda inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. Realmente no se esperaba que esto suceda en un país en donde gobierna precisamente el kirchnerismo con el señor Fernández, el señor Alberto Fernández, que inmediatamente salió a solidarizarse y dijo que efectivamente es una persecución injusta. Entonces, digo yo, se pensaba que ahí no se iba a dar esto, pero ha habido independencia judicial y se dio esta decisión judicial en contra de la señora Cristina Fernández. ¿Cuál es su criterio, su comentario? Mire, yo he sido siempre muy cuidadoso de no acusar a la gente. Fui víctima de una persecución política, pero hay cosas que tienen evidencias. ¿Fueron o no fueron verdad unos cuadernos donde se anotaban unas rutas y unas entregas? ¿Fueron o no fueron verdad unos sacos? Un chofer que iba permanentemente a las casas de estos señores, incluido el señor Néstor Kirchner y la señora Cristina Fernández, con bolsos de dinero. Sí, y unos bolsos de dinero que brincaban, se los echaban por encima de una cerca. A un convento de monjas. A un convento. Entonces, eso más la evidencia de que esta maquinaria del socialismo siglo XXI es una gran transnacional del crimen organizado. Odebrecht floreció ¿en qué época? Con un capitán del equipo, que era el presidente Lula, que apoyaba a Odebrecht abiertamente. No estoy diciendo algo que no sea comprobado. Y gobiernos de la misma tendencia que hicieron lo que hicieron. El socialismo siglo XXI y todas sus ramificaciones locales han sido todas acusadas no de corrupción, de extrema corrupción, de bochornosa corrupción. Si no, mire usted el historial del Ecuador, los escándalos minúsculos que se hacían muchas veces políticamente, ninguno de ellos dejó una huella tan palpable como el Aromo, como la refinería de Esmeraldas, como centrales hidroeléctricas sobredimensionadas, con sobreprecio, que no funcionaban, que no se acababan. Coca-Cola Sinclair. Como Coca-Cola Sinclair. Como contratos petroleros absolutamente cuestionados.
No, nunca hubo tal nivel de denuncia en el país. Por eso es que en estos momentos sirve el ejemplo de la República Argentina, porque aun cuando diga que es una perseguida política, usted lo evidencia, el periodismo argentino lo hace y por supuesto los denunciantes también. Dice, por ejemplo, la señora Cristina Fernández, yo salí en el 2003, cuando ganó Néstor Kirchner la presidencia, de un departamento en un sector, La Recoleta, que es un sector caro de Buenos Aires, salimos al Palacio y volví al mismo departamento. Pero claro, tenía que volver al mismo departamento. Lo que le dicen los periodistas es, pero es que en ese departamento recibía paquetes de dinero permanentemente durante estos 12 o 14 años. Sí, ahí están las pruebas. Yo creo que es difícil frente a todo lo que se denunció en la Argentina, a testimonios como los del conductor que eran irrefutables. Los cuadernos de Cedeño. Los cuadernos de Cedeño irrefutables. Yo creo que es muy difícil asumir que no hubo culpabilidad, sumando al hecho de que pertenecían a un club. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese grupo era una transnacional del apoyo al narcotráfico, de la complacencia ante el narcotráfico, del ataque sistemático al imperio, entre comillas, para después, con su corrupción, comprar propiedades allá. O sea, hablemos las cosas un poco como son. Es claro que la señora Cristina Fernández no va a ir a la cárcel ahora. Ella tiene inmunidad. Luego vendrán las apelaciones también a estas decisiones judiciales y finalmente irán hacia lo que quieren todos los corruptos, especialmente del socialismo del siglo XXI, que jueces afines digan en revisión de juicios que fueron inocentes y que son santos. Eso es lo que podría pasar en este caso también. Se han visto muchos casos, pues Lula fue condenado, luego se anuló. Y ahora es presidente una vez más. Repito, hay que reconocer que hay casos de independencia judicial y hay casos de sometimiento judicial. Recordemos cuando en el Ecuador, desde la presidencia de la República, se redactaban los fallos, inclusive contra un medio de comunicación como Diario El Universo. Recordemos cuando había una orden por escrito de que el Estado no podía perder un juicio. Aunque el Estado a usted lo acribille, lo mate, le robe, no podía perder un juicio. Y eso se decía desde la presidencia de la República. Entonces, queda un sistema judicial en el Ecuador todavía con esas taras y esas herencias que ojalá desaparezcan. Le quiero agradecer a usted por haber estado aquí en nuestro programa para hacer un análisis tan claro sobre estos diversos temas que hemos abordado el día de hoy. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Una vez más, agradezco al ex vicepresidente de la República del Ecuador, economista Alberto Dajic. Cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general.